el marco de esta estrategia de objetivo dengue definida por el gobierno provincial por una decisión del señor gobernador Maximiliano Puyaro, vamos a revisar específicamente la situación de vacuna de dengue. Solo para recordar, las enfermedades emergentes y reemergentes arbovirales tienen estos condicionantes que ustedes ven aquí y fundamentalmente nosotros desde el sistema de salud tenemos un rol fundamental para el control de estas enfermedades. Básicamente a través de la vigilancia epidemiológica, detectar rápidamente los casos, organizar el sistema de salud para la atención de los pacientes y en este caso particular la estrategia preventiva con vacunas. Bueno, la provincia de Santa Fe inició esta estrategia de vacunación, que va a ser una vacunación focalizada, segmentada, progresiva y dinámica, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable. Esta recomendación se basa primero en la posición de la Organización Mundial de la Salud, en donde la vacuna, para incluirse en programas focalizados, tiene que tener como requisito áreas de alta intensidad de transmisión del dengue, población en donde la vacuna se haya estudiado, no hacer un screening previo de serología y una muy buena estrategia comunicacional. Y desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un órgano externo que asesora al Ministerio de Salud, como ustedes ven aquí también, la estrategia es focalizada con un objetivo que es disminuir la mortalidad por dengue, con una población objetivo que tiene que tener una serie de priorización en los departamentos relacionada con tasa de incidencia acumulada, densidad poblacional, determinantes sociales, acceso al sistema de salud y otras variables, focalizado en población de 15 a 19 y de 20 a 39 con un esquema de 2 dosis. Vamos a analizar entonces cómo vamos a tener en cuenta cuáles son los departamentos priorizados. Fíjense aquí, es la situación epidemiológica de la provincia de Santa Fe, 2009-2024, cómo se extendió esta enfermedad en los distintos departamentos y cómo con el color ustedes ven la densidad o la intensidad de los casos y las tasas relacionadas con la población. Por otro lado, entonces, vamos a definir incidencia acumulada. Definimos incidencia acumulada como la proporción de individuos que pueden desarrollar una determinada enfermedad en un determinado periodo de dengue y esto determina el riesgo de desarrollar dengue. Estudiado entonces la situación de la provincia de Santa Fe, tenemos una media provincial de 2.686 casos por 100.000 habitantes, pero fíjense que 3 departamentos del norte de nuestra provincia, General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio, tienen tasas de incidencia acumulada muy por encima de la media provincial. Vamos a definir, ¿vamos a vacunar a los que tuvieron síntomas o vamos a vacunar a la población de acuerdo a la incidencia acumulada? Quiero marcar aquí las formas de presentación del dengue. 1 de cada 4 personas infectadas va a presentar síntomas y esos 3 que no enferman, pero que sí están infectados, van a continuar con sus rutinas diarias sin saberlo y van a ser quienes puedan propagar el virus a más personas. Y del 25% de los sintomáticos, recordemos que 1 de cada 20 personas que enferman con dengue pueden presentar un dengue grave. Por lo tanto, aquí aprendimos que no podemos definir quiénes tuvieron o no tuvieron dengue solo por el hecho de la manifestación clínica, por eso la importancia de la estrategia en territorio. Con respecto a la edad, ¿por qué 15 a 19 y por qué hasta los 39 años? Esta es la distribución de dengue según el grupo de edad en Argentina, tomando el periodo 2018 a 2024. Como ustedes ven, la concentración en el periodo 2018 a 2022 y 23 a 24 está entre la población de adolescentes, preadolescentes y adultos jóvenes entre 10 y 39 años. Por lo tanto, cuando uno toma una decisión política de una estrategia focalizada, debe incidir sobre la población que más se viene enfermando, que es a su vez la que más circula y es a su vez la que menos consulta al sistema de salud. Entonces, en esta estrategia, como dijimos, la vacunación se va a brindar de manera gratuita a una población objetivo territorial definida por la incidencia acumulada en la población de 15 a 19 años. Y por otro lado, por una decisión política, se va a focalizar en cuidar a quienes nos cuidan y por lo tanto se va a trabajar con personal de salud, bomberos y personal policial con el grupo etario entre 20 y 39. De esta manera, cumplimos con los 2 objetivos que son la estrategia focalizada territorial por incidencia acumulada entre 15 a 19 y la estrategia de cuidar a los que nos cuidan entre 20 y 39. Presento aquí la vacuna que tenemos disponible en Argentina. Esta es la única vacuna disponible en Argentina. Hay otras 2 que están en otras áreas del mundo
Esta es una vacuna que se llama TAC-003, con nombre comercial Qdenga. Es una vacuna viral atenuada que utiliza la estructura del esqueleto del dengue 2 que ha sido atenuado y contiene los elementos de los 4 serotipos incluidos en esta estructura del esqueleto, que son el dengue 1, el 3 y el 4. Por lo tanto, es una vacuna, desde el punto de vista de la clasificación, viral atenuada, quimérica, tetravalente. ¿Esta vacuna tiene estudios? Siempre nos preguntamos después de la pandemia. Bueno, como ustedes ven acá, tenemos el estudio TIDES, que fue un ensayo a doble ciego aleatorizado y controlado con placebo, que se utilizó en la población entre 4 y 16 años, la población pediátrica, porque en área endémica es la población que más impacto tiene. La aleatorización fue 2 vacunados por un placebo, se trabajó en el 72% de áreas seropositivas basales, con áreas endémicas, y se siguió a lo largo de 4 o 5 meses. Como interesante, fíjense que en la parte 1 hay un primer corte a los 12 meses, luego a los 18 meses y luego a los 54 meses, buscando como criterio de valoración principal la eficacia general contra el virus dengue confirmado por virología, y como criterios secundarios la hospitalización y la gravedad. ¿Por qué se siguió a 54 meses? Fundamentalmente para el estudio de seguridad comparado con el antecedente que había con la vacuna anterior del laboratorio Sanofi. ¿Cuál es el esquema de vacunación? Tenemos 2 dosis separadas por 3 meses. Hay estudios por los cuales se pudiera utilizar esta vacuna con un intervalo de 1 año, pero dada la enfermedad que vamos a prevenir, necesitamos un tiempo corto para provocar una mayor concentración de anticuerpos. Como interesante, fíjense que a los 14 días de la primovacunación hay un 81% de eficacia contra el virus dengue confirmado virológicamente, y esto es muy interesante porque hay un último estudio publicado de la utilidad, a partir de este dato, del uso de la vacuna aún en escenario de brote. Fundamentalmente de esta vacuna, o como resumen, tenemos que mostró una alta eficacia con el criterio de valoración primario, un 80% de eficacia contra dengue sintomático al año, también un 90.4% de eficacia frente a hospitalización a los 18 meses. Va bajando la eficacia a lo largo del tiempo para el dengue sintomático virológicamente confirmado, pero fíjense cómo interesante que se mantiene sostenido a lo largo del tiempo, a casi 5 años, la protección contra la hospitalización y formas graves. Y con respecto a la seguridad, esta vacuna no demostró un incremento de gravedad en vacunados versus no vacunados. Con respecto a las reacciones locales, esta vacuna, como siempre, tiene reacciones locales. Ven 2 gráficos. Los locales están vinculados con dolor, eritema, tumefacción en el sitio de inyección, un poco más importantes en los mayores de 6 años que en los menores. Se presentan a las 48 horas de la inyección. En general ceden con analgésicos comunes. Y con respecto a los eventos, a los 14 días después de cualquier dosis, son en general astenia, malestar, mialgia, fiebre. Como muy importante, no hay evidencia del aumento en la gravedad de la enfermedad, ni la hospitalización, ni muertes relacionadas a seguimiento a 4.5 años. ¿Qué me parece importante cuando estemos vacunando? Bueno, estamos vacunando población adolescente y estamos vacunando población de adultos jóvenes. No olvidar las reacciones relacionadas con ansiedad. Estas son el desmayarse o síncope. Ustedes recuerden que aquí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la anafilaxia. En general, el que tiene el síncope comienza con palidez, comienza con debilidad, con sudoración fría, luego tiene alteración de la visión, luego se desmaya, y a veces puede haber contractura de los músculos que pueden generar un diagnóstico diferencial de convulsiones que no son. La persona se recupera rápidamente y en general hay bradicardia cuando uno toma, y hay hipotensión cuando toma la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Fundamentalmente, como interesante recordar que como es una vacuna viral atenuada, es de tipo replicativa. Por eso es importante recordar que en los estudios en el DEN 205 se observó una viremia transitoria, es decir, por virus vacunal. Esto ocurrió en el 49% de aquellos que eran seronegativos previamente, lo cual es lógico, y en el 16% de aquellos que no habían sido infectados antes. Esta viremia se presenta con la primera dosis, se presenta entre los 7 y 14 días y en general es autolimitada. Pero por supuesto, si una persona tuviera síntomas compatibles con dengue, independientemente de la vacunación, debe consultar y ser evaluado. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Alergia a algún componente de la vacuna, que en general lo vamos a saber luego de la primovacunación, pero por supuesto, como es viral atenuada, está contraindicada en los inmunocomprometidos, está contraindicada en las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y es importante que le advirtamos a las mujeres en edad fértil que lo interesante sería poder postergar durante un mes, después de la vacunación, el embarazo.
Aquí tienen ustedes la vacuna, se presenta como una vacuna con un soluto y un solvente. Como ven ustedes, paso 1 y paso 2 es de aplicación subcutánea y se reconstituye antes de la aplicación. ¿Cuáles son las recomendaciones generales en la vacunación? La vacunación debe estar precedida por una revisión de antecedentes médicos, de cartar inmunocompromiso, alergia y embarazo. Si está cursando una enfermedad aguda concomitante, posponer la vacunación y en el caso de todas las vacunas y todos los medicamentos que utilizamos, tener preparado el entrenamiento para atender una anafilaxia. Recordar en las limitaciones de la vacuna que es posible que nosotros decimos que tiene un 80% de eficacia, es decir, que 20% no van a tener respuesta a la vacuna, por lo tanto, sí es importante que la gente sepa que debe mantener la protección con repelente y debe consultar frente a la presencia de síntomas. En cada acto vacunal vamos a trabajar en los adolescentes con la población de corte 2005-2009 en territorios focalizados y con respecto al personal de salud vamos a trabajar con guardias externas de efectores públicos y privados con patrón nominalizado y vamos a trabajar con bomberos y personal de seguridad también con padrón nominalizado entre 20 y 39 años. La idea es limpiar los datos, encontrar esta población y poder aclarar o agregar aquella población que quizá no fue incluida en el padrón inicial. Siempre se va a entregar un carnet con fecha de aplicación e información de cuándo consultar y el registro vamos a utilizar el registro SICAP que migra a NOMIVAC, que es el registro nacional. ¿Qué pasan con algunas situaciones? ¿Cuánto tiempo hay que esperar si uno ya se infectó por el virus? No hay estudios con la vacuna Takeda, pero sí, si la infección ocurre antes del esquema, para maximizar la respuesta inmune se debe considerar un lapso de 3 a 6 meses desde la infección sintomática para la indicación de la primera dosis. ¿Qué ocurre si las personas están vacunadas y presentaran síntomas de dengue? Va a ser muy difícil por PCR y por antigenemia determinar si es virus vacunal o virus salvaje, por lo tanto nuestra recomendación debe ser, siempre el paciente debe consultar, debe ser categorizado y tratado como corresponde. ¿Qué es muy importante en esta vacuna? Bueno, la comunicación. Esta vacuna debe estar acompañada de una estrategia de comunicación que establezca que la vacuna es una herramienta más en este plan integral de dengue. Hay que informar adecuadamente a los equipos de salud para que compartan esta información y corrijan información errónea y rumores. Como muy importante recordar que nuestro rol en el sistema de salud será un fuerte trabajo territorial y frente a cada caso sospechoso iremos al territorio formando parte de estas brigadas con el personal de los municipios y comunas y con también agentes de seguridad. Frente a cada caso tenemos que hacer una evaluación y categorización, entrega repelente y pautas de alarma independientemente del estado vacunal. Será muy importante organizar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención para poder establecer la evaluación clínica con triage y sin duda estaremos reportando los casos a epidemiología. Como conclusión y puntos claves, la reducción de la mortalidad de dengue requiere la organización del sistema de salud, fundamentalmente con foco en el nivel primario. El componente clave del proceso es ordenar los servicios, reconocer tempranamente la enfermedad, informar sobre pautas de alarma, realizar el seguimiento y hospitalizar a los casos graves. La mayoría de las pacientes con dengue se recuperan sin necesidad de hospitalización. Las personas vacunadas y no vacunadas deben siempre consultar y se recomienda continuar con las medidas de protección personal para picaduras, recordando que el dengue forma parte de alguno de los arbovirus, pero que tenemos otros arbovirus y otros mosquitos diferentes que también pueden producir otras enfermedades. Muchísimas gracias y a disposición.